MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Oye, Enrique, los datos que se presentan por la autoridad son datos oficiales. La pérdida solamente de empleos formales, pues está agravando una crisis y haciendo más difícil lo que de por sí ya es extremadamente complicado. Quisiera preguntarte primero para iniciar, ¿cómo ves el escenario, el panorama que se viene? Porque pues hablas de los empleos formales, pero también ahí están, como lo mencionas, empleos informales que se están perdiendo y que, pues si bien estos informales deberían de estar en la formalidad, lo cierto es que en este mexicano, que informales, que no fue en todo, y no, que pues sea en el no ves, Enrique. Por dos razones. Primero, porque durante todo el mes de abril tuvimos esta caída que tú ya referías, fueron 555,000 empleos formales. En las 3 últimas semanas de marzo ya se habían perdido 196,000. Entonces, si tomas 6 semanas desde la segunda de marzo hasta el cierre del mes de abril, son como 750,000 empleos perdidos del sector formal. Pero como tú bien dices, Luis, el sector informal representa el 54% del empleo en México. Aún si pensáramos que la pérdida del sector informal es igual a la del formal, que ahorita te digo que porque creo que es mayor, estaríamos hablando ya en 6 semanas de 1,5 millones de empleos menos. Entonces, es mucha gente. Muchos de ellos son cabeza de familia, los que perdieron su trabajo. Si tomas en cuenta que son más o menos 4 integrantes por cada familia, pues estás hablando de casi 6 millones de personas que perdieron su ingreso en las últimas semanas. En el caso de los informales, creo que la pérdida puede ser mayor porque pues prácticamente las calles se vaciaron. No en todos lados, hemos visto imágenes de mercados, tianguis, donde la gente sigue acudiendo, pero sí hay una baja muy sensible y muchos de los informales hacen su actividad en la vía pública. Entonces es probable que en ese caso la pérdida pueda ser aún mayor. Y nos falta, Luis, lo malo es que estamos en el peor de los trimestres, el que va a ser el de más mal resultado, y todavía nos falta lo que resta de mayo y probablemente todo el mes de junio con datos de empleos que van a ser muy malos. Una de las entrevistadas decía, pues es difícil hacer pronósticos, pero yo creo que en el caso del empleo formal no estará abajo de 1,200,000, 1,300,000 la pérdida total, y por lo menos una cantidad equiparable en el caso del informal, si no es que más. Consecuencias inmediatas las vemos con los datos que proyecta el Coneval o que proyecta la CEPAL, dice la CEPAL un poco más optimistas, de aumento en la pobreza. Y cuando hablamos de la pobreza, con toda esta polémica de la medición de la misma, quisimos enfocarnos un poco a esta línea de pobreza por ingreso que marca la misma Coneval. Y bueno, ahí te das cuenta de algo que siempre ha estado en nuestro país, que siempre se ha señalado, pero que ahora será todavía mucho peor. Más o menos un promedio, 60 millones de personas en este país perciben menos de 3,500, de 4,000 pesos al mes, Enrique, y esto va todavía a ser mucho peor, teniendo una consecuencia directa de incremento de millones de personas a pobreza por ingresos y a pobreza extrema, a gente que no tendrá que comer. 35 millones, si no me equivoco, es lo que se está proyectando a nivel mundial. México creo que podría ser una de las economías más golpeadas. ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, el problema es que cada crisis, cada ocasión en la cual la economía se ha venido para abajo, se incrementa la pobreza. Y si en este caso es la más severa pues de toda la era moderna, desde que tenemos mediciones prácticamente, desde la posguerra,
Entonces, la pobreza va a tener el incremento mayor. Los cálculos de Coneval dicen que si las cosas siguen como van, es decir, si el proceso es inercial, si no hay medidas adicionales, la pobreza por ingresos crecerá entre 8 y 9 millones de personas en estos meses, en los meses de crisis. Y en el caso de la pobreza extrema, de la pobreza alimentaria, cuando la gente no tiene ni siquiera para comprar lo que requiere para comer, el incremento podría fluctuar entre 6 y 10 millones de personas, según el tipo de programas que se apliquen. Y la Coneval, que hay que recordar, es un órgano del Estado mexicano, no es un grupo de analistas independientes, sino es un órgano del Estado. Le dice al presidente López Obrador, le dice al gobierno que se necesitan programas de respaldo al empleo, particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, y no los hay, lamentablemente no los hay. Este viernes termina el plazo para que se inscriban para recibir créditos del Seguro Social, y de los 650,000 empresarios que en números redondos estarían en capacidad de hacerlo, Luis, el último corte andaba más o menos en 140,000-150,000 créditos solicitados. Es decir, claramente no se está considerando ese monto, 1,000 pesos, como para defender el empleo. Así que si no hay medidas adicionales, pues este escenario de la Coneval es el que se está perfilando, lamentablemente. Ahora bien, este escenario, yo creo que no habrá medidas contracíclicas, ojalá que nos equivoquemos, ojalá que sí en algún momento pues retome un diálogo la iniciativa privada, el gobierno, ojalá que vengan acuerdos, ojalá que muchas cosas, pero pues la verdad es que no se ve, o al menos yo no lo veo en un corto plazo. Pero en un escenario así, como el que pinta Coneval, yo te preguntaría, ¿qué opinas de una recuperación? ¿En cuánto tiempo podría venir esa recuperación? Porque veo muchos análisis, hay quien dice en 2 años, hay quien dice en 1 año y medio, hay quien dice de plano es un sexenio perdido. ¿Qué te parecería a ti? Mira, de acuerdo a la mayor parte de los pronósticos, este año caeremos más o menos en 7%. Puede ser más, pero digamos que el gran promedio anda como en 7%. Para el 2021 se estima una leve recuperación de 2%, una cifra que se repetiría en el 2022. Es decir, si sigue este ritmo, si no hay nada extraordinario, el nivel del Producto Interno Bruto que teníamos antes de comenzar este sexenio estará llegando más o menos por allá de los 2024. Es decir, en términos del tamaño de la economía, de la riqueza que se produce en México, los 6 años de esta administración habrán sido pues cercanos a 0. Eso de acuerdo a la mayor parte de los escenarios que se están planteando. Esto implica, Luis, la población sigue creciendo a tasas más bajas que en el pasado, pero algo así como 1.2% al año, que en términos per cápita, por habitante, pues en esta administración el Producto Interno Bruto bajaría. Pero pues ya ves que ya no le interesa al presidente, quiere medir más bien la felicidad, entonces pues, ¿qué importa, no? La espiritualidad será lo importante, entonces pues, sí. Pues ahí con algunas velas o ouijas o no sé, jugando al Charlie igual y llegáramos a tener una gran espiritualidad, sea la espiritualidad como sea, o una imposición, Enrique, ahí de esa economía moral, algo que digo, ya sabes que yo te leo siempre y creo que es una lectura obligada en este país para entender más o menos el rumbo económico, pero algo que me llama mucho la atención de lo que has venido, de lo que escribes, es que pues también esto tendrá consecuencias sociales. Sí, va a ser lamentable. No es un aumento del desempleo y de la pobreza, de las dimensiones que hablábamos,
sin que haya impactos sociales y políticos. Y sociales, digamos, el que es más inmediato, lamentablemente, también hay estadísticas que así lo muestran, es el de la inseguridad. Cada vez que hay incremento de la pobreza, de modo casi inmediato, se refleja en mayor inseguridad, que de por sí ya la tenemos en una condición muy deteriorada, pues ahora imagínate en los próximos meses y años si la inseguridad se incrementa. Más conflictos vecinales, más conflictos entre poblaciones rurales, en fin, ese tipo de circunstancias creo que van a aparecer también lamentablemente en México. Enrique Quintana, es un honor poder platicar contigo. Gracias por tomar la llamada y te leemos siempre ahí en El Financiero. Muchas gracias, Enrique. Te agradezco mucho, Luis. Muy buen día. Buen día, es Enrique Quintana, director editorial en el diario El Financiero.